Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy quiero compartir contigo un tema que se encuentra en Marcos 7, versículos del 9 al 13. ¿Qué tan buenas son las tradiciones? Y es una pregunta, porque hemos estado hablando el día de ayer, hablamos de la hipocresía. Sin embargo, seguido de este tema de la hipocresía, en el versículo 9 en adelante dice lo siguiente, Marcos 7, de 9 al 13, y dice así, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos. Entonces, ¿qué tan buenas son las tradiciones? Bueno, una tradición dice el diccionario que es una cosa entregada, según la palabra griega paradosis, que es algo o se refiere a una enseñanza que el maestro da a sus alumnos de una forma oral. En aquel entonces las tradiciones, las principales tradiciones eran dadas de manera oral. El Nuevo Testamento tiene un sentido bueno y uno malo para las tradiciones. Es decir, hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Y las tradiciones malas son las que Jesús entonces específicamente está reprendiendo en este pasaje. Los fariseos estaban haciendo algunas cosas con esas tradiciones. Por ejemplo, dice la palabra que las estaban poniendo por encima de la ley de Dios. A tal grado dice la Biblia que trataban de esquivarlas o haciéndolas a un lado, la ley de Dios, por cumplir las tradiciones de los hombres. Tomando así entonces, digamos, una actitud de rebeldía para con la ley de Dios. Y una actitud de hipocresía para hacerse notar como personas netamente piadosas. El día de ayer hablamos sobre la hipocresía y cómo es la actitud de un hipócrita, que es una persona que actúa para quedar bien con los demás, aunque esa, pues como es una actuación, pues no es algo real. Y otra situación que estaba sucediendo es que estaban aferrándose a esas tradiciones. ¿Te has puesto a pensar cuáles tradiciones han sido entregadas a ti por tus padres y tus abuelos? ¿Qué tradiciones te han heredado tus padres y tus abuelos? Quizá hay cosas o tradiciones que no han sido entregadas de forma escrita, pero sí de forma oral. Han sido transmitidas de generación en generación. Y yo te haría esta pregunta: ¿esas tradiciones son buenas o son malas? ¿Esas tradiciones merecen realmente estar por encima de la ley de Dios? ¿Merecen que te aferres a ellas por quedar bien con tus padres o con tus abuelos, si es que todavía viven? Déjame decirte que si eres un creyente en Cristo, si eres una persona convertida, un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, no tendrías por qué seguir aferrándote a ese tipo de tradiciones humanas. Porque ciertamente muchas de ellas o algunas de ellas están por encima o las estás poniendo por encima de la ley de Dios. Y estás haciendo a un lado entonces los mandamientos de Dios. Se supone que tú ya conoces la ley de Dios, se supone que tú ya conoces los mandamientos de Dios. Y tú cuando te entregaste a Cristo, prometiste seguirlos. Sin embargo, el ejemplo que da aquí Jesús es un ejemplo de tantos, es un ejemplo de muchos. Dice que si tienes oportunidad de ayudar a tus padres,
o de honrar a tus padres cuando tienen alguna necesidad y te niegas a hacerlo por cumplir una tradición buena, estamos fallando. En otra parte de la Biblia, por ejemplo, en Marcos, el mismo Marcos capítulo 23, versículo 23, dice algo interesante con respecto a esas tradiciones. Inclusive el Señor Jesús les dice a los fariseos, les dice hipócritas, No recuerdo si es en Marcos o en algún otro evangelio, pero el mismo Señor Jesús le dice a esos fariseos: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Y ahí Jesús les cita la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y eso es precisamente lo que estaban haciendo los escribas y fariseos. Estaban descuidando lo más importante por quedar bien con las tradiciones, por quedar bien con los ancianos, por dar una apariencia de piedad ante la sociedad. Y estaban descuidando lo más importante. Lo más importante era la misericordia, lo más importante era el amor a Dios y el amor al prójimo. Antes que cumplir las tradiciones, tú y yo, como creyentes, tenemos una responsabilidad ante Dios, o muchas responsabilidades. Pero la que está citando aquí Jesús es que debemos honrar a los padres. ¿Cómo? ¿Qué incluye la honra a los padres? El respeto, el amor, la reverencia, la dignidad y la asistencia económica. De lo contrario, estamos cayendo en la hipocresía, como los fariseos que decían ser personas piadosas, siguiendo la ley y las tradiciones, pero les hacía falta practicar lo más importante, que era la misericordia y el amor. ¿A quién? A Dios y el amor al prójimo. Ellos querían quedar bien con sus tradiciones, querían dar una apariencia de piedad. Sin embargo, por dentro estaban faltos de amor. Entonces, la pregunta es: ¿qué tan buenas son las tradiciones? ¿Qué tan buenas o qué tan malas? Yo diría que, según lo que hemos estudiado en la Biblia, es que cuando ponemos por encima de la ley de Dios, cuando ponemos por encima el amor que debemos de tener a Dios y el amor que debemos de tener al prójimo, esa tradición no es buena. Y entonces debemos desecharlas. Tú y yo no debemos aferrarnos a las tradiciones, debemos aferrarnos a Cristo. Y ese es el tema de hoy. Aférrate a Cristo y desechas las tradiciones si es que las estás poniendo por encima de la ley de Dios. ¿Sale? Espero que sea de bendición este devocional y nos vemos pronto el día de mañana, si Dios quiere. Hasta luego.